Hola amigos, una de las mayores controversias que hay en la arqueología mundial es precisamente sobre las pirámides de Egipto. Casi nadie o ninguno de sus investigadores se ponen de acuerdo exactamente en qué año o aproximadamente en qué era se construyeron. Echando mano precisamente a la cronología egipcia, a los escritos, a los papiros más antiguos encontrados, estamos más o menos de acuerdo en que el primer faraón de la primera dinastía, llamado Mena o Menes I, fue el que fundó el imperio que llegó a ser tan grande, tan enorme, incluso con repercusión en nuestro continente, en Europa. Según los mayores arqueólogos, los egiptólogos eminentes, el rey Mena tuvo su vida desde el año 6000 a.C. hasta el 2000 a.C., no los 4000 años, sino entre esos siglos. No se ponen de acuerdo. Parece ser que lo último admitido es que el rey Mena vivió sobre el año 3100 antes de Jesucristo. Y en algunos papiros egipcios se dice que cuando el rey Mena llegó al delta del Nilo, se encontró las pirámides que ya se caían de viejas, lo que nos hace suponer que o no las construyeron ellos o hubo un imperio egipcio protohistórico del que no tenemos noticias y del cual los arqueólogos no saben nada. Con nuestras investigaciones modernas hemos mensurado, hemos fotografiado esas pirámides desde todos los ángulos y maneras posibles. Desde Petrie, que fue un egiptólogo que dedicó casi toda su vida a medir las pirámides, hasta hoy, con nuestros más modernos láseres, las medidas las tenemos ya más o menos claras. Pero no hace mucho que la casualidad nos hizo ver que las pirámides no tenían las caras planas, sino que cada una de las caras de las pirámides tenía un eje central que las convertía en dos caras cada una. Eso lo vamos a ver en un reportaje del profesor Jiménez del Oso. Vamos a ver también una fotografía tomada por satélite que no deja lugar a dudas. Y eso me lleva a mí, relacionando otras cosas que he visto en reportajes que he leído sobre, no ya sobre Egipto en sí, sino sobre la franja del Sáhara, que quizás haya una cosa que nos diga qué tan viejas son las pirámides, cuándo se hicieron. Vamos a ver primero el reportaje de Jiménez del Oso y luego os daré mi conclusión para que veamos que quizás no es tan descabellado atribuirle la construcción de las pirámides a alguien que no fue el pueblo egipcio. Ya Petrie, el sagaz mensurador de la Gran Pirámide, había observado que la cara sur de la construcción no era lisa, sino que estaba constituida por dos planos que formaban entre sí un ángulo de 27 minutos de arco. Él lo atribuyó a que por alguna razón técnica la capa de revestimiento del centro de la cara era más gruesa.
Sin embargo, se equivocaba. La cara sur tenía esa concavidad por una razón muy concreta que descubrió André Pochán en 1935. La Gran Pirámide estaba construida y orientada de tal modo que señalaba los equinoccios y los solsticios. Al salir el sol, la arista de la derecha daba sombra a la media cara izquierda de la cara sur de la pirámide. La sombra avanza con rapidez hacia la derecha, como si fuera un velo que va descorriéndose, y deja iluminada esa media cara izquierda. Es un fenómeno breve que dura unos 20 segundos. Por eso André Pochán lo bautizó con el nombre de efecto relámpago. Después, durante 4 o 5 minutos, la cara sur de la Gran Pirámide permanece con media cara iluminada y media cara oscura. A la puesta del sol el fenómeno se repite al revés. A simple vista y sin coincidir con la fecha adecuada es difícil observar esa concavidad de la cara de la pirámide, pero cuando existían las losas de revestimiento, pulidas a espejo y pintadas de color rojo, debió ser un espectáculo impresionante. Hoy las piedras son grises, están desnudas y las caras de la pirámide son desiguales y rugosas. Solo la distancia puede permitir la ilusión de que son lisas. Sin embargo, André Pochán consiguió fotografiar ese efecto el 21 de marzo, fecha del equinoccio de 1934, al atardecer. En esta secuencia se ve cómo la parte izquierda de la cara sur termina por quedar en sombra, en tanto que la mitad derecha permanece iluminada. En esta otra fotografía de la misma época, tomada exactamente a las 6 de la tarde desde un avión de la Royal Air Force, puede verse aún más claramente el efecto. En primer término, la pirámide de Kefren, con su pared sur lisa, y en segundo término la Gran Pirámide, con su cara sur mitad en sombra y mitad iluminada. Después, Pochán pudo comprobar que la cara norte también estaba dispuesta de la misma forma y el efecto luminoso era igualmente visible. De hecho, esa concavidad está en todas las caras, y aunque apenas perceptible a ojo desnudo y fuera de los equinoccios y solsticios, la Gran Pirámide no tiene 4 caras, sino 8. Esa concavidad explica también una peculiaridad de la Gran Pirámide que hasta ahora no estaba justificada. Si se fijan, la entrada de la pirámide no está centrada, no coincide con el apotema de la cara norte. Está a unos 17 metros de altura y teóricamente debiera coincidir con el eje de la pirámide. Sin embargo, está 7 metros y 29 centímetros desplazada hacia el este. El argumento empleado por la mayoría de los autores es que ese desplazamiento no tenía otro objeto que desorientar a los posibles saqueadores. Pero si tenemos en cuenta que la pirámide estaba cubierta de bloques de revestimiento que ocultaban la existencia de entrada alguna, sobraba tal precaución. Pochán sugiere que, dada la concavidad de la cara, si la entrada coincidiera con el ángulo que forman las dos medias caras, las filtraciones en épocas de lluvias acabarían por inundar el canal descendente y la cámara del caos, puesto que el agua tendería lógicamente a discurrir por el centro de la cara como si fuera un canalón. ¿Por qué ese esfuerzo? ¿Por qué no haber hecho las caras de la pirámide lisas sin más? Se trataba, como en el resto de las civilizaciones antiguas, de crear un espectáculo para el pueblo, de hacer partícipes a las gentes comunes de esos momentos clave del ciclo solar anual. Pero no hacía ninguna falta, fuera de lo ceremonial, porque a los sacerdotes egipcios, como a nosotros, les bastaba mirar el calendario para saber cuándo era un solsticio o un equinoccio. De hecho, medían el tiempo mejor que nosotros. Con mis mayores respetos hacia el profesor Jiménez del Oso, he de añadir de mi cosecha que la última vez que la franja sahariana se pudo considerar un vergel, antes de que comenzara la desertización que hoy sufre, fue cuando terminó la última glaciación. Y la última glaciación, según nuestros geólogos, terminó hace unos 30.000 años. Fue la única época
en que los hielos alcanzaban hasta la mitad de la península ibérica y por lo tanto dejaban la franja más al sur como la única franja cálida del planeta. Hace 30.000 años. Y digo yo, ¿nos volvemos a cuestionar la edad de las pirámides?